Francisco Pizarro nació en la ciudad de Trujillo, provincia de Cáceres, comunidad de Extremadura, España. Trujillo es un lugar muy antiguo, conserva vestigios prehistóricos y muchos restos de su época romana. Extremadura, una provincia muy pobre y alejada de los grandes circuitos de la época, una región marginada que dio muchísimos conquistadores de jefes, de capitanes y también hombres de a pie, los famosos peones, ¿no? Varios de sus biógrafos sostienen que Francisco Pizarro nació en el año 1478. Fue hijo natural de don Gonzalo Pizarro y de Francisca González. Su padre era un militar de carrera, es verdad, él era un hijo ilegítimo, pero bueno, de los 11 hijos que tuvo Gonzalo Pizarro, solamente tuvo 3 hijos legítimos, o sea que la ilegitimidad no significaba nada. Su padre es militar, un capitán, además que está muy pocas veces en Trujillo porque anda haciendo campañas en Navarra, etc. Pizarro nace en 1478, se supone, hijo de ese capitán, pero también de una sirviente de su padre. Entonces él tiene un origen ambiguo. Por una parte pertenece a esa pequeña nobleza local, por otra pertenece también al mundo de los de abajo, al mundo de la servidumbre. Sin embargo, sabemos por testigos que si bien era hijo, como se dice, natural, con muchas comillas, nacido fuera de matrimonio, su padre no lo dejó, no lo abandonó. Y tenemos constancia de que iba a menudo a casa de su padre, que inclusive en algunas épocas vivía ahí, y lo prueba el que después, cuando va a estar en la conquista del Perú, él va a estar muy unido con sus hermanos. Es probable que Pizarro no haya sido hijo del capitán Gonzalo Pizarro, sino de un primo suyo, llamado también Francisco Pizarro. Además, el verdadero apellido de la familia no era Pizarro. El primer Pizarro, por línea de baronía en su familia, era su abuelo. Con anterioridad yo era Nino José y por un problema que hubo con la familia, se cambiaron los apellidos y se pusieron el Pizarro. Hay una cosa muy curiosa y es que el capitán Gonzalo Pizarro, poco antes de su muerte, dictó un testamento en el que están todos sus hijos e hijas mencionados, excepto Francisco Pizarro, el más exitoso de todos los hijos ya para ese momento. Entonces no deja de llamar la atención esta ausencia. Que con Gonzalo Pizarro, el padre, vivía un primo hermano suyo, que se llamaba Francisco Pizarro. O sea, que hay un Francisco Pizarro que es primo hermano de Gonzalo Pizarro, que vivían en la misma casa que Gonzalo con su mujer, o sea, las dos parejas, ¿no? Y me da la impresión a mí, probablemente, que fuera hijo de Francisco Pizarro y que Gonzalo Pizarro se adoptara al niño ese y se lo encargara a Francisca González, que era una asistenta de una tía suya que estaba en un convento de Trujillo, ¿no? Y le pasara la manutención, ¿no? Francisco Pizarro es un hombre muy controvertido, por decirlo menos, y su figura en el Perú ha generado encendidos debates. Empecemos con un dato de su biografía que es totalmente cierto, y es que era analfabeto. No sabía leer ni escribir. Es más, cuando firmaba un documento, solo hacía la rúbrica. Otra persona ponía su nombre. No pertenece a los círculos más notables de Trujillo, y lo muestra el que, primero, él siempre fue analfabeto. Nunca supo escribir, cosa que no era el caso de muchos conquistadores. Otra cosa de la que se habla mucho es de si Pizarro fue o no fue criador de chanchos. Bueno, pues aquí, en Extremadura, ese es un oficio muy extendido. Se dice que de esta región sale el mejor cerdo ibérico de España. Quizá fue por eso que se inspiró lo que se llama, de manera un poco fea, diría yo, la leyenda porcina de Pizarro. Si es que uno va a Extremadura, el paisaje está lleno de bosques de alcornoques que botan un fruto, una nuez, que es alimento preferido y de lujo por los cerdos. El cerdo ha sido y sigue siendo un animal de crianza y de pastoreo privilegiado para la zona. Entonces, dedicarse al pastoreo de cerdos en Extremadura era algo muy común, muy frecuente. Era el medio de vida de muchísima gente en la región. Extremadura era ganadera, Trujillo está en tierra de canchales, ¿no? Tierra que no es fértil para la agricultura, y lo que hay es ganadería, pero a criar piaras de cerdos se encargaban los plebeyos. No era el caso de Francisco Pizarro. Hernán Cortés, que era sobrino de Francisco Pizarro, fue el único conquistador que pensó en la posteridad, y él se dio cuenta que Francisco Pizarro había conquistado un imperio, algo así como 10 veces más grande que el suyo, con la mitad de hombres, ¿no? Y por tanto se dedicó a lanzar, digamos, sombras sobre el que él entendía que era su principal rival de cara a pasar a la posteridad. Y del propio Cortés y de su entorno salen muchos de estos mitos contra la figura de Francisco Pizarro, entre ellas la del Pizarro porquero, que parte concretamente de Francisco López de Gómara. Francisco Pizarro fue un soldado con una dilatada trayectoria militar. Muy joven, a los 14, 15 años, se va de Trujillo a Sevilla y de ahí se embarca para Italia para participar en campañas en las famosas guerras de Italia, en la zona de Nápoles, como muchos futuros conquistadores, pero nunca va a alcanzar un título, una graduación cualquiera, va a ser siempre un soldado de a pie. En 1502, Pizarro viajó a América en la expedición de Nicolás de Obando hacia la isla La Española, actual Santo Domingo. En 1509, Pizarro participó en la expedición de Alonso de Ojeda y más tarde en la de Vasco Núñez de Balboa, que en 1513 desembocaría en el descubrimiento europeo del Mar del Sur, el Océano Pacífico.
Desde 1519 hasta 1523 fue alcalde y encomendero de Panamá, además de hombre de confianza del gobernador Pedrarias Dávila. En 1524, Pizarro y sus socios emprendieron el proyecto de conquista del Tahuantinsuyo. Hasta, digamos, finales de los años, la segunda década del siglo XVI, Pizarro no ha conseguido el sueño dorado de América que otros han alcanzado, por ejemplo, con la conquista de Nueva España, 1519, Hernán Cortés y su oeste. Entonces, esto explica también por qué, pues porque la conquista del Perú, la actitud de Pizarro y de sus hombres va a ser tan dura, tan exigente, como si fuera para él y para ellos, sus compañeros, que muchos están en las mismas condiciones, como si fuera esta la última oportunidad de su vida. No hay que olvidar que cuando Pizarro empieza la conquista del Perú, es un hombre que tiene 45 años, es un hombre para la época viejo. Entonces, hay que tomar en cuenta todo ese contexto para entender la brutalidad, la rapacidad, yo diría la codicia, que va a ser el motor esencial de la conquista en Pizarro, pero también en aquellos que lo acompañan. Luego del segundo viaje de conquista y con la idea más clara acerca de la envergadura de la empresa, Pizarro y su hueste decidieron volver a Panamá para después negociar directamente con el rey. Fue así que se firmó la capitulación de Toledo en julio de 1529. Para firmar la capitulación de Toledo, es decir, el contrato con la corona, Pizarro y sus socios tuvieron que negociar con el Consejo de Indias. Se dice que Francisco Pizarro no tenía la facilidad de moverse en la corte porque era una persona de menores recursos en ese sentido, intelectuales, digamos, o habilidades cortesanas. Sin embargo, Pizarro tenía a su favor y comprometido a todo el Consejo de las Indias, a los 5 consejeros de Indias, los tenía comprometidos para la causa de la conquista del Perú y para prestarle todos los favores que él necesitase. Favores me refiero a ventajas económicas, políticas y todo lo que le fuese favorable. Por ejemplo, en desmedro de Almagro. No hizo uso de muy buenas artes porque todo esto se lograba con sobornos, con negocios para los consejeros y otras prebendas, grandes regalos. Todo esto luego explotó y fue cambiado todo el Consejo de Indias. Después de casi 30 años de haber partido, Francisco Pizarro regresó a Trujillo, Extremadura, para buscar el apoyo de parientes y paisanos. En 1529 salieron desde aquí, de Extremadura, rumbo a América, los hermanos Pizarro, Francisco, Gonzalo, Juan, Hernando y también Martín de Alcántara. De hecho, de los 168 españoles que participaron de la captura de Atahualpa, 17 eran trujillanos. El grupo más importante por origen es el de los trujillanos y luego viene el de los extremeños en general, la argolla propiamente de Pizarro, la gente a la que él tiene la mayor confianza es de trujillanos y extremeños. Una pregunta que muchos se hacen es, ¿qué fue de la fortuna de los Pizarro, de la fortuna de la conquista o invasión del Tahuantinsuyo? El patrimonio de los Pizarro en Perú renuncia a los Pizarro como consecuencia de una serie de conflictos que tienen con la corona, que al final lo que se convierte es en una transacción entre los Pizarro y la corona, por el cual a los Pizarro se les reconoce el título de Marqués de la Conquista y a cambio tienen que renunciar a todos los bienes del Perú. Aparte de los saqueos y de los tesoros de Atahualpa, del Cusco, de Pachacamac, se comenzó a producir. Hernando Pizarro fue el primero en tener los grandes cocales para, digamos, la empresa privada que producía coca para vender en los centros mineros, especialmente en Potosí. Los Pizarro, todos ellos, tenían minas en distintas partes del Perú, tenían lavaderos de oro, tenían las minas de plata, tenían negociaciones agropecuarias, tenían las encomiendas que rendían una buena cantidad de dinero en tributos, tenían propiedades inmuebles y muchísimo más. El fruto de todo esto era enviado a España, de manera legal o ilegal. Y el dinero que recibían en España lo invertían siempre, todo lo que yo encontré realmente, en propiedades inmobiliarias, en caballerizas, que las llaman, dehesas en el campo, en grandes extensiones de tierras que las iban armando como un rompecabezas. Al inicio, en los alrededores de Trujillo, especialmente en un pequeño lugar que se llamaba La Zarza en esa época, ahora se llama La Conquista de la Sierra, y todo eso lo fueron comprando los hermanos. Y luego en otras partes de España, con todas esas tierras rendían una cantidad de dinero a manera de bonos, pagaban un porcentaje al año. Parte de esas tierras fueron confiscadas por la corona